Eu tenho o senhor José e a senhora Maria. Senhor José, como levar? Bem? Buenas noches, señor obispo. Bien, gracias. E você, senhora Maria? Muy bien, gracias. Bem a hora. Bien ahora. E antes? Antes estaba mi vida muy complicada, Ustedes tiveram mais ou menos quanto tempo de sofrimento? Mais ou menos. como 23 años. 23 anos. Se acuerda como empezou? Pues desde que era chica yo tengo uso de razón. Mis abuelos, mis papás nos trataban bien, nos trataban con amor, pero cuando fui creciendo me fui dando cuenta que mis papás peleaban mucho, porque mi papá no tenía condiciones de mantener la casa como debería de ser con 7 hijos, pues siempre teníamos muchos problemas de dinero ellos. Yo llegué a ver en una ocasión la discusión y mi papá quería poner una tijera en el cuello de mi mamá peleando porque ella le pedía para la comida. Y se pelearon muy fuerte y a partir de ahí pues teníamos mucha miseria, a pesar de que yo tengo entendido que mis papás vienen de familias que tenían dinero, que tenían muchos terrenos, mucho ganado, pero ellos al momento de que se casaron y se vinieron a la ciudad del estado de Guerrero, pues tuvieron que empezar a luchar. Y nunca había prosperidad, nunca había buenas cosas, siempre era miseria. Mi mamá llegó el momento que le pedíamos de comer y iba a la tienda de la esquina a pedir prestada la comida, a pedir fiado, o a veces estaban volando los palomos y se paraban en las bardas y nos daba de comer un palomo que ella atrapaba y mataba, o iba a tocar a las puertas para pedir pues trabajo para coser y de ahí poder ir a comprar algo de comer, tortillas y crema, era lo que nos daba de comer. Después voy creciendo, pues yo logré un trabajo estable, conocí a mi esposo, nos casamos, éramos felices. Los primeros 5 años de matrimonio, después empezamos a tener muchos problemas, yo veía mucho celo en mi esposo, teníamos una vida de apariencia. Yo cuando conocí a mi esposo, él ya tenía su negocio que ahora sigue en pie, pero estaba muy limitado de material, estaba muy vacío. Teníamos problemas económicos, empezaron también por eso las discusiones. Me decía, ve y pídele a la señora fulana o la señora sutana un vestido para el bebé, una ropa, y después no podíamos pagar. Siempre lo poco que se vendía era para los proveedores, nunca el dinero lo podíamos nosotros pues disponer de él. Y pasábamos nuevamente miserias. Después, en base a eso, mi suegra nos recomendó ir a un recinto espiritual y pues para pedir ahí que por el dinero. Y nos hacían gastar hasta 3,000 pesos en veladoras para aprender, pero pues el dinero era de los proveedores o para invertir, y terminábamos gastando en esas veladoras que para prendérselas a los santos o que para pedir por la economía, por el amor, y duramos ahí 9 años y con muchos pleitos. Y cada vez la situación era más difícil, porque después estuvimos enfermos, mis niños fueron naciendo, fueron creciendo con pleitos, fueron viendo pleitos de nosotros también, miserias, y así sucesivamente, señor obispo, hasta que también fui al psiquiatra y le dijeron a mi esposo que me tenían que internar por 2 años porque pues la situación estaba ya muy complicada. Hubo mentiras, hubo muchos pleitos porque yo también le tenía mucho miedo, mucho odio a través de los años, porque yo le echaba la culpa de nuestra situación. O infierno. Sí. Senhor José, ¿se acuerda? Sí, señor obispo. Mire, para mí mis problemas empezaron desde la infancia. Estamos hablando que en la casa de mis padres
No era economía, era el problema de que mi papá tenía el vicio del alcohol. Él cuando empezaba a tomar, él es un hombre muy bueno, pero cuando empieza a tomar se convierte completamente en otra persona. A tal grado que empezaba a golpear a mi mamá, destruía las cosas de la casa. Yo me metía en medio de él y de mi mamá para que no le pegara. Yo tenía 8 años, 9 años, y él me quería pegar como si fuera yo otro hombre, como si fuera otra persona. Él siempre trataba de vernos a nosotros muy bien, pero cuando él tomaba era completamente muy diferente. Esa fue todo el problema de nuestra vida de niños, digámoslo así. La infancia. La infancia. Infancia marcada por el sufrimiento. Marcada por el sufrimiento. Como pasó con su señora. Sí. Ajá. En el caso de nosotros no era falta de economía, era el vicio del alcohol. ¿Sí? El vicio del alcohol, que la persona se transforma completamente a consecuencia del alcoholismo. Ajá. ¿Sí? Cuando conocí a mi esposa, nos casamos y resulta ser que nosotros, como dice mi esposa, fueron 4 o 5 años que supuestamente fue de felicidad y éramos un matrimonio perfecto. Pero a partir de que empezábamos a tratarnos más, empezábamos a distanciarnos. En el caso, llegó el momento que yo llegaba a la casa y platicaba con ella y me peleaba. Yo no sabía exactamente por qué. Yo de la noche a la mañana, mi matrimonio era perfecto y de la noche a la mañana se volvió el infierno. ¿Por qué? Porque ella me ocultaba muchas cosas. Mis celos eran encausados porque ella me ocultaba las cosas. Había ocasiones que yo le decía, oye, vas a salir a la calle, yo necesito que me hagas un favor de la calle, del negocio o personal. Y ella me decía, no, no voy a salir. Y yo me iba a trabajar y regresaba, y cuando yo regresaba, alguna persona me decía, vi a tu esposa en tal lado. La saludé, y yo llegaba a la casa, oye, ¿no que no ibas a salir? No, no salí. Pero pues te vieron. No, no es cierto. Eso fue ocasionando pues que en mí hubiera desconfianza hacia ella. Los celos se empezaron a hacer celos enfermizos, ¿sí? Y de todo peleábamos. Yo hasta ahí, hasta ese momento, yo no sabía por qué eran los pleitos. Yo le decía, si empezaba un programa de televisión, yo le decía que si estaba bueno o malo, y era pleito. Si le volaba la mosca para un lado o para otro, era pleito. Peleas a qué grado? A golpes, pero a golpes de ella hacia mí. Estamos hablando que... Verbales y físicos. Sí. Ajá. En el caso, yo le empezaba a decir, oye, espérame, es que estás mal. Y ella se me aventaba los golpes, yo la agarraba de las manos para que no me lastimara, no me pegara. Y no se lastimara ella misma. Y mis hijos veían todo eso y pensaban que yo le estaba pegando a su mamá. Me decían, papá, no le pegues a tu mamá. No, yo no le estoy pegando, yo la estoy deteniendo para que no se lastime y no me lastime. Pero sí hubo situaciones muy complicadas, porque a partir de que empezamos a tener más pleitos, hubo un día que yo dije, bueno, para que haya un problema necesita haber 2 personas. Me voy a hacer el loco, me voy a dormir y no le voy a hacer caso. Agarré, llegué, empezamos a discutir, no me acuerdo de qué, y me hice como que me dormí. Resulta ser que a medianoche, sí me dormí, a medianoche me despierta ya a golpes. ¿Cuántos me dio? No sé. De la nada. De la nada, Sí. sí. Otro día yo ya estaba cansado de esa situación. Yo hasta ahí no sabía qué pasaba, ¿sí? Yo decía, pues es a lo mejor una infidelidad, a ver, ya no me quiere, ya no me ama. Yo hasta ahí no sabía qué pasaba, ¿sí? Hubo una ocasión de que se me aventó los golpes, yo me enojé y le dije, ¿sabes qué? Basta, hasta aquí. Tú me vuelves a levantar la mano y te voy a pegar. Me metí a bañar y ella se metió con un palo, ¿sí? Y me empezó a golpear cuando estaba yo bañándome. Estamos hablando que es una escena muy grotesca, ¿no? Para nosotros y para la familia. Sí, eran situaciones muy difíciles porque ni él ni yo comprendíamos qué acontecía. Yo veía en él mucho celo y yo lo odiaba, yo me deprimía, me quedaba dormida llorando a un lado del buró, me encerraba, tenía deudas, la gente me buscaba porque fueron situaciones que se fueron creando a través de que
me decía, pues pídele a la señora la ropita o aquello y yo luego le pago. Entonces yo me daba miedo hablar con mi esposo, yo le tenía odio, mucho resentimiento, porque había ocasiones que pues para hacer una fiesta, invitar a mucha gente a la casa, sí había dinero. Y para lo de los niños o para que yo pudiera solventar alguna situación en la casa, no había. Entonces, todo eso fue creando en mí como odio, resentimiento. Todo lo que le platica a mi esposo ahora es la culminación de lo que fue pasando. Yo tuve que estar en psiquiatra, en psicólogo, golpeaba a mis niñas de la desesperación que yo tenía de que la gente me buscaba porque yo cubría una deuda, pedía a otro cubrir otra, esa deuda la cubría con otra persona que le pedía y era una situación muy difícil para mí porque eso me llevó a tener deudas de 600,000 pesos en ese entonces. Ganas de matarlo? Ganas de, sí, de matarlo. Le pegaba a mis niñas, las golpeaba, pero yo no sabía que mi niña, la de en medio que yo maltrataba mucho, era porque ella tenía problemas espirituales que yo no conocía en ese entonces. Ella lloraba mucho, peleaba mucho con sus hermanos y yo por eso la lastimaba, me desesperaba. Mi situación de salud era de estar en el psiquiatra muy seguido con mi hijo pequeño que tenía en ese entonces 6 años. Y todas esas cosas me acontecían, pero yo no sabía por qué. Era una desesperación hasta el grado de que todos tuvimos ganas de suicidarnos. Mi hija, no entendí. ¿Todos? Todos, mi hijo de 5 años. ¿Todos quién, por ejemplo? ¿Usted? Yo tenía señor ganas José, de suicidarme. Sí. ¿Y los hijos también? Los hijos también. Mi hija, inclusive la mayor, en ese entonces tomó mis pastillas psiquiátricas con bebida alcohólica y estuvo inconsciente casi 3 días. 3 hijos. Los 5 tenían ganas de quitarse la vida. Sí. Perdón, la depresión prevalecía adentro del hogar. Sí, era pleno y totalmente desesperado. Depresión, não só a depressão prevalecia dentro do hogar, como também o espírito da morte. Sí. ¿No es esto? Sí, en el caso, mi esposa se trató de suicidar con pastillas de todo tipo. Mi hija, la mayor, con pastillas del psiquiatra con alcohol. Duró 2 días inconsciente. Mi hijo, el más chico, le quitaron el cuchillo de la mano que se lo quería cortar las venas, de 5 años. 5 años. 5 años. En el caso, yo traté una vez de enterrarme el cuchillo en el estómago, pero no entró el cuchillo. Alguna vez escuchamos hablar de pláticas de autosuperación. Yo llevé a mi esposa y saliendo de esas pláticas, ella me jalaba. Empezamos a discutir porque empezamos a platicar de lo que había sido esa plática de autosuperación. Y ella se empezó a enojar y me empezó a jalonear a media calle para aventarnos al tráiler, a las llantas de un tráiler que iba pasando en ese momento. Entonces era una situación muy, muy difícil. Ou seja, quem mirava para ustedes pensava que era um caso perdido, Pues, que não havia solução. Lo increíble era de que la gente pensaba... Una vida de apariencia. Vivia de aparência. Exacto, pensaba que éramos la persona... éramos el matrimonio perfecto. Para los de afuera era una cosa. Sí. Adentro del hogar era el infierno. Sí. Ajá. Era el campo de batalla. E como que ustedes pararam de sofrer? Como que esta situação já cambiou? Bueno, cambió cuando llegamos al Centro de Ayuda Universal. Pero ¿Cómo que usted conoció la Universal? Mi esposa lo conoció por medio de la televisión. Ajá. Sí. Yo conocí el Centro de Ayuda Universal 3 años antes de llegar. Por la televisión diario, veía el programa, mañana voy, no iba. Otro programa, no iba. Aún sofrendo, usted se quedou 3 anos vendo o programa sem venir. 3 años. Por quê? Mi esposo se hacía el dormido para no pelear conmigo. Como le dijo, él escuchaba el programa y me decía, apaga esa televisión, todo eso es mentira. Ellos son unos rateros. Me decía que no le gustaba oír la voz de
de los obispos que estaban presentando el programa y era otro pleito. Pero yo hacía las cosas sin preguntarle, sin consultarle, le mentía. Y en esos momentos me hacía como codependiente de él. Porque él se enojaba, yo tampoco venía. No iba al centro de ayuda, ¿no? Y así tardé 3 años, hasta que los momentos más difíciles fueron, como mi esposo le explicó, yo ya le pegaba de tanto odio que tenía. Él no entendía por qué eran las cosas. Lloraba con mis suegros, les platicaba la situación. Íbamos con brujos, estuvimos 9 años en recinto espiritual a causa de la economía. Mi suegra nos recomendó ir. No solucionábamos nada. Ahí el espíritu me decía que yo siempre estaba bien y que él era el que me hacía enojar y que él era el que estaba mal. Pasó más tiempo y cuando ya mi esposo vio la situación muy difícil, porque yo me quedaba en la calle con mis hijos muchas noches, después me regresaba a la casa, ¿no? No era tan valiente como yo me creía y era mucha soberbia, mucho orgullo el que yo tenía, más yo no me daba cuenta de eso. Se quedaba en la calle con los hijos, ¿por qué? Por los pleitos. Yo me salía y ellos me seguían. En los últimos momentos antes de llegar al Centro de Ayuda Universal, yo caminaba en Tacubaya con mis hijos, en la miseria, comíamos de los puestos que había ahí más miserables, que olían feo, y así estábamos, porque yo ya no le hablaba a mi esposo. O sea, hubo la necesidad de la situación empeorar para que usted pudiera venir. ¿Es esto? Y de hecho empeoró todavía más, señor obispo, porque estamos hablando que fuimos a iglesia tradicional y yo hablé con un sacerdote y le dije, ¿sabes qué? Pasa esta situación así, empezamos a platicar, empezamos a pelear delante de él y nos corrió de la iglesia. Nos dijo, váyanse a arreglar sus problemas allá en su casa y cuando arreglen sus problemas vienen aquí. Y aparte, su esposa se quedaba en la calle. Sí. Me iba a la calle con mis Ni hijos. siquiera para comer tenía. No. Y con perdón de toda la gente que está escuchando, pero también mi menstruación iba afuera de la ropa y yo ya no me percataba qué me estaba pasando. Y era una locura. Sí. De hecho, el psiquiatra ya decía que tenía que estar 2 años medicada, hospitalizada para que pudiera salir adelante. Pero yo no lo permití. Yo dije, no, si entra al psiquiatra ya nunca va a salir. Bueno, en esta situación mala, ustedes llegaron a la Universal. Sí. Perseveraron. Sí, perseveramos. Hicieron cadenas. Sí. Porque hay personas que tardam para venir e pensam, bueno, eu vou a ver lo que vai suceder, vou a intentar. Aí vem uma vez no mais, pensando que todo vai cambiar como se for uma mágia. E não é isso mágia. Deus hace milagros. Deus não hace mágia. Aqueles que querem uma mágia, em eles não há fé. Porque quando há fé, uno persevera. Aqueles que necessitam de um milagro, perseveram creyendo que Deus não faja. ¿Ustedes perseveraron? Aún así, señor obispo, fíjese que el primer día que llegamos a la iglesia, sí ocurrió nuestro primer milagro. Porque nosotros teníamos como más de un mes que no nos hablábamos. Entramos a la iglesia, empezó el servicio, el obispo dio el servicio. Yo no entendí muchas cosas, pero traté de imitar a la gente que iba, que ya estaba. Yo trataba de obedecer lo que decía el obispo que hiciéramos. Y mi esposa casi todo el servicio pasó sentada llorando. Podemos pensar que se cambió la situación de mi esposa porque lloró y se desahogó, pero no fue así. Ella lloró con el psicólogo, con el psiquiatra, con la casa de brujo. Lloró con el chamán, lloró en la casa de limpias, lloró en todos lados. Y no cambió la situación. Terminó el servicio y le digo, vámonos. Ella me tomó de la mano y me dijo, siéntate, vamos a hablar. Ahí verdaderamente fue cuando empezó nuestro milagro, señor obispo. ¿Sí? Claro, tuvimos que seguir perseverando, tuvimos que seguir luchando
¿Por qué? Porque eran muchísimas cosas. En el caso de las deudas, hubo situaciones que a mí me pusieron hasta la pistola en el cuello. ¿Por qué? Porque ella tenía deudas, ¿sí? Como ella lo dijo, ella tenía deudas por 600,000 más las deudas que tenía yo, eran arriba de 1,000,000 de pesos, ¿sí? Y había que pagarlas. Hubo gente que llegó a amenazarme, ¿sí? Llegaban a amenazarme, yo no sabía, pero de repente llega una persona, tu esposa me debe, tu esposa me debe, tu esposa me debe. Entonces todo eso, pues era una lucha. ¿Cómo cambió mi vida? ¿Cómo cambió nuestra vida? A mí me ha preguntado gente, ¿cómo cambió tu vida? Pues yo verdaderamente volteé a ver a Dios y le dije, Señor, en tus manos está mi vida. Tú cambia mi vida, mi casa, mi hogar. Te pongo en tus manos a mi esposa, a mis hijos, porque verdaderamente yo ya no puedo hacer nada. Yo ya estaba al borde de la muerte, tanto física, moral, espiritual, ¿sí? Yo ya no tenía nada que perder verdaderamente, ¿sí? Verdaderamente yo era un muerto. Mi vida, nuestra vida, caso perdido completamente. Caso perdido. ¿Cómo que se encuentra la vida hoy? Transformada completamente. Transformada, nuestra economía está bendecida, está transformada, nuestro matrimonio está bendecido, ahora somos unos novios, ¿sí? Nuestros hijos crecieron, nuestras hijas se casaron con hombres de Dios que conocieron en la iglesia. Mi hijo, el más chiquito, que ahora ya es un joven, está en la universidad, va a la mitad de la carrera, ¿sí? Y verdaderamente situaciones van y vienen en el país, en nuestro alrededor, y nosotros verdaderamente tenemos el amor de pareja, el amor de Dios principalmente, el amor de los hijos, la tranquilidad y la paz, ¿sí? Verdaderamente Dios transformó toda nuestra vida. Aquella situación de miseria terminó. Las deudas terminaron. Ajá. Sí, no estamos en la miseria, tenemos nuestros negocios bien, porque son nuestros negocios, porque el negocio que mi esposo pues manejaba anteriormente estaba pues mal, estaba vacío, y se fueron presentando milagros, situaciones que nos llevaron a perseverar, a sacar adelante, y ahora tenemos otro negocio entre mis hijas y yo de accesorios, de venta de productos para las mujeres en todo, en vestidos, en... Los tormentos espirituales desapareceram. Todo eso se Todos acabó. ellos. Completamente. Sí, mis hijos se liberaron de todos esos tormentos. Estamos bien en todos los sentidos, tenemos mucha comunicación y mucho convivio y estamos muy unidos. Las enfermedades. Las enfermedades se acabaron muy pronto, porque estuvimos haciendo cadenas, novenas, perseveramos, creímos, abrimos nuestro corazón para Dios, y eso fue lo que fue cambiando la situación. Ou seja, de verdade pararam de sofrer. Sí. Completamente, señor. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Obispo, ¿Sí? si me permite usted, Por la favor. gente que nos está viendo, yo le invito que le dé un chance a Dios, que le dé un chance al Señor Jesús de entrar a su vida, que no lo dejen como última expectativa de salir adelante, que todas esas personas que nos están viendo ahorita, que vean que todo lo que hablamos aquí es verídico, totalmente verídico, y que yo reto a esa gente que nos está viendo, señor obispo, E de acordo com suas palavras, a oportunidade para Jesus entrar em la vida de uno, eu me acuerdo que, por exemplo, ele entrou em la casa de la suegra de Pedro, e allí predominava uma enfermidade. Quando ele entrou em la casa, a enfermidade desapareceu. Ele entrou em la vida de ustedes, o sofrimento desapareceu. completamente Sofrimento hoje é coisa dele passado. del pasado. Não é isto? Exato. Entrando em sua vida, lo que há de malo vai desaparecer. Não é assim? Es así, señor obispo. Vida Así nueva. es. Vida Tenemos nueva. una vida bendecida, feliz. Contentos plenamente. Amém. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Muchas gracias. Gracias.